a 60 metros de profundidad. El agua tiene un color que no existe en ningún catálogo de colores humano. Azul casi negro en los bordes del campo visual, turquesa eléctrico en el centro. Allí donde la luz del verano austral consigue colarse entre el hielo de la superficie y llega hasta aquí todavía con suficiente energía para iluminar la columna de agua. El hielo desde abajo no es blanco, es verde y azul y translúcido, como si alguien hubiera vaciado el contenido de un glaciar entero y lo hubiera convertido en el techo de este mundo subacuático. Cada grieta en el hielo es una línea de luz que baja en diagonal. Cada burbuja de aire atrapada en la masa helada es una esfera de plata que permanece inmóvil durante horas antes de que los movimientos del agua la desplacen unos centímetros. A 60 metros de profundidad en el océano austral, en pleno verano antártico, el agua tiene 2 grados bajo cero. No se congela porque la salinidad lo impide, pero un ser humano sin protección perdería el conocimiento en menos de 4 minutos y moriría en menos de 10. Aquí abajo, algo lleva horas moviéndose. El océano austral rodea el continente antártico en un círculo sin interrupciones. 20 millones de kilómetros cuadrados de agua que en invierno se congelan hasta doblar la superficie efectiva de la Antártida y que en verano retroceden para revelar uno de los ecosistemas más productivos del planeta. La corriente circumpolar antártica, que recorre sus 21.000 kilómetros de circunferencia sin que ningún continente la interrumpa, genera un movimiento de agua profunda hacia la superficie que arrastra consigo los nutrientes acumulados en los fondos durante años. Cuando esa agua fría y rica aflora en la zona fótica, la zona donde la luz del sol llega con suficiente intensidad para alimentar la fotosíntesis. El resultado es una explosión de vida vegetal microscópica que tiñe el mar de verde en los meses de verano. De ese verde surge todo lo demás. El fitoplancton antártico es la base de una cadena alimenticia que, comparada con la de otros océanos del planeta, tiene una eficiencia sin equivalente. En la mayoría de los mares del mundo, la energía que el sol deposita en el fitoplancton tarda entre 6 y 8 transferencias para llegar hasta el depredador del vértice. Cada transferencia pierde entre el 80 y el 90% de la energía anterior. En la Antártida, esa cadena tiene 4 eslabones: fitoplancton, krill, pinípedo, orca. La brevedad de ese recorrido es la razón de que en aguas que parecen vacías desde la superficie haya tanta vida concentrada en tan poco espacio. El eslabón que hace posible esa brevedad es un crustáceo de 6 centímetros. El krill antártico es bioluminiscente, transparente en sus fases juveniles y capaz de sobrevivir meses sin comer, reduciendo activamente su propio tamaño. Cuando el invierno polar congela el océano y la luz desaparece durante semanas o meses, el krill no migra hacia aguas más cálidas. Sobrevive bajo el hielo, raspando las microalgas que crecen en la cara inferior de la capa helada y ralentizando su metabolismo hasta niveles que ningún vertebrado de su tamaño podría igualar. Puede encoger físicamente. Cuando las condiciones son suficientemente adversas, reabsorbe parte de su propio tejido muscular para reducir sus demandas energéticas y vuelve a crecer cuando las condiciones mejoran. Esa plasticidad metabólica es la que permite que existan 500 billones de individuos en el océano austral, con una biomasa total que los oceanógrafos estiman entre 300 y 400 millones de toneladas. En primavera, cuando el hielo retrocede y la luz vuelve, el krill asciende en enjambres que pueden tener 30 kilómetros de longitud y varios metros de grosor. Una concentración de krill densa puede superar las 30.000 toneladas por kilómetro cúbico. Esa densidad es la que hace rentable el viaje de miles de kilómetros que realizan las ballenas jorobadas desde sus áreas de cría tropicales hasta estas aguas.
Una ballena adulta de 30 toneladas necesita entre 1 tonelada y 1,5 toneladas de krill al día para mantener su masa corporal. Aquí, en el momento de mayor concentración estival, puede conseguirlo en pocas horas de alimentación activa. Las focas cangrejeras, con entre 15 y 40 millones de individuos, el pinnípedo más abundante del planeta, deben ese número a la misma razón. La disponibilidad del krill es tan alta y tan predecible en verano que la competencia dentro de la especie por el recurso es mínima. Una dentición especializada con cúspides que se encajan formando un filtro permite a estas focas procesar enormes volúmenes de agua con krill en cada bocanada, con una eficiencia comparable a la de las barbas de las ballenas. El recurso que alimenta a la ballena más grande del mundo alimenta también, con la misma eficiencia relativa, al pinnípedo más numeroso. El krill no distingue. Se deja consumir con la misma indiferencia por ambos. Y lo que consume a los que consumen el krill son las orcas. Las orcas que viven en el océano austral no son, en ningún sentido biológico relevante, las mismas orcas. Los investigadores han identificado al menos 4 tipos en estas aguas, con diferencias morfológicas, dietéticas, acústicas y conductuales tan pronunciadas que el debate sobre si deberían considerarse subespecies separadas o incluso especies distintas sigue abierto en la literatura científica. El tipo A, el más grande, con machos que pueden superar los 7 metros y las 6 toneladas, caza principalmente ballenas minke en las aguas abiertas que rodean el continente. El tipo B grande se especializa en pinnípedos sobre el hielo marino mediante una técnica de caza que no tiene equivalente documentado en ninguna otra especie del planeta. El tipo B pequeño caza principalmente pingüinos y el tipo C, el más pequeño de los 4 y el que vive más al sur, se alimenta principalmente de peces en las aguas del mar de Ross. 4 poblaciones que comparten el mismo océano sin competir directamente, porque cada una ha desarrollado una especialización que explota un recurso diferente. Es el principio de exclusión competitiva al revés. 4 soluciones distintas al mismo problema de obtener energía en el ecosistema más frío del planeta, con suficiente separación de nicho entre ellas para que la coexistencia sea estable. Cada uno de estos tipos tiene también su propia cultura, no en el sentido metafórico, sino en el sentido técnico que los etólogos le dan al término cuando lo aplican a animales no humanos. Un conjunto de comportamientos aprendidos socialmente, transmitidos de generación en generación dentro del grupo, que varía entre grupos de la misma especie, de manera que no puede explicarse por las diferencias genéticas o ambientales entre ellos. Las orcas del tipo B, grande, que cazan focas con la técnica del lavado por ola en las aguas del mar de Weddell, no hacen lo que hacen porque lo llevan en los genes. Lo hacen porque lo aprendieron de su madre, que lo aprendió de la suya, en una cadena de transmisión cultural que los investigadores han podido rastrear durante varias generaciones en las poblaciones que llevan más tiempo estudiadas. Y en el centro de esa transmisión siempre está la hembra más anciana del grupo. Los datos de mortalidad en las poblaciones de orcas del Pacífico Norte, las más estudiadas del mundo, gracias a décadas de seguimiento individual, muestran que los machos adultos que pierden a su madre tienen una probabilidad de morir en el año siguiente entre 2 y 3 veces mayor que la de los machos de la misma edad cuya madre sigue viva. La hembra anciana no solo transmite técnicas de caza, transmite conocimiento sobre la ubicación de los recursos en años de escasez, sobre las rutas que funcionaron en décadas anteriores, sobre los puntos del territorio que ofrecen ventaja en distintas condiciones climáticas. Ese conocimiento acumulado durante 4 o 5 décadas de vida activa en el océano es literalmente irreproducible en ningún otro individuo del grupo. Cuando muere una hembra anciana, el grupo pierde algo que no puede recuperar. La estructura de los grupos antárticos sigue el mismo principio. Las hembras dominantes y más viejas lideran los movimientos del grupo.
Los machos adultos, más grandes y físicamente más potentes, participan en las cacerías con una intensidad de esfuerzo que sus madres coordinan. Es una jerarquía que no funciona por intimidación física directa, como en muchos mamíferos terrestres, sino por el peso de la experiencia acumulada. El macho más grande del grupo no decide cuándo y dónde cazar. Sigue a quien sabe. Hay un sonido que las orcas del tipo B no emiten mientras cazan. El silencio durante la fase de aproximación a los floes de hielo donde descansan las focas no es accidental, es activo. Las orcas del tipo B, grande, son vocalmente complejas en otros contextos. Se comunican con una riqueza acústica que los hidroacústicos han clasificado en docenas de tipos de llamado distintos. Pero, durante el acercamiento a la presa, enmudecer. Los investigadores, que han comparado los registros hidroacústicos de grupos del tipo B en diferentes fases de su actividad diaria, confirman que la reducción de vocalización durante la aproximación a un floe con focas es estadísticamente significativa. Las focas, como todos los pinnípedos, tienen buen oído tanto en el aire como bajo el agua. El silencio de las orcas en esa fase no es casualidad. Lo que sí hacen durante la aproximación es ecolocalizar, pero a frecuencias e intensidades reducidas respecto a sus patrones habituales. Los clics de ecolocalización de las orcas pueden propagarse durante kilómetros en el agua. En la fase de caza, los investigadores detectan pulsos más breves, más espaciados, más silenciosos, lo suficiente para obtener información sobre la posición y el tamaño del floe y de las focas sobre él, pero no tanto como para que la reflexión de esos pulsos sea detectable a la distancia a la que están las presas. El floe de hielo donde descansa el grupo de focas cangrejeras tiene entre 20 y 30 metros de longitud y unos 50 centímetros de grosor. Las focas duermen en él porque el hielo las protege del único predador que les preocupa en estas aguas. Dentro del agua son vulnerables. Sobre una plataforma de hielo sólida están a salvo, o eso han creído millones de años de evolución. El grupo de orcas se aproxima desde sotavento, en la dirección opuesta a la que el viento lleva su sonido y su olor. Se organizan en formación de frente, entre 4 y 7 individuos, nadando en paralelo a la misma velocidad y a la misma profundidad, con una sincronización que los investigadores que lo han grabado desde el aire describen con adjetivos que raramente usan para comportamientos animales. Precisa, geométrica, deliberada. Cuando están a unos 30 metros del floe, el grupo gira simultáneamente y nada en dirección contraria acelerando. La perturbación que generan varios cuerpos de 5 a 6 toneladas, acelerando en sincronía, produce una ola que viaja desde el fondo hacia la superficie y desde allí hacia el borde del floe. La primera ola llega al hielo y lo inclina varios grados. Las focas se despiertan, levantan las cabezas, miran al agua que las rodea sin ver nada que las explique. El grupo regresa a su posición inicial y repite la maniobra. Segunda ola. El floe se inclina más que la primera vez porque las orcas han ajustado su posición para maximizar el efecto. Las focas se desplazan hacia el centro del floe, alejándose del borde que ha empezado a mojarse. Eso es exactamente lo que el grupo necesita que hagan, que el floe, con el peso de las focas concentrado en el centro, se vuelva más inestable. Tercera ola. Cuarta. Con cada pasada, el hielo absorbe más agua en los bordes y pierde flotabilidad en esa zona. Las focas, que en el floe seco tenían un centro de gravedad bajo y una base de apoyo amplia, ahora tienen las aletas sobre una superficie resbaladiza. En algún momento de esa secuencia, una foca cae. O la ola final la lanza directamente al agua con la fuerza de la inclinación. O el borde mojado no ofrece tracción suficiente cuando el floe regresa a su posición. El resultado es el mismo. El animal pasa del hielo al agua en una fracción de segundo. Y en el agua, a 2 grados bajo cero, entre 4 y 7 orcas están esperando exactamente en ese punto.
Lo que ocurre después dura entre segundos y minutos dependiendo del tamaño de la foca y de si consigue orientarse hacia la superficie con suficiente rapidez. Las orcas no atacan con los dientes de inmediato, controlan a la presa con el cuerpo, con golpes de cola que la desorientan, manteniéndola en el agua el tiempo suficiente para que el frío y la falta de oxígeno hagan parte del trabajo. Para una foca que puede bucear durante 40 minutos en condiciones normales de caza, estar bajo el agua sin poder salir es una forma de agotamiento diferente. No se ahoga, se rinde. Los investigadores que han seguido estas secuencias en su totalidad señalan algo que resulta difícil de encajar en una descripción puramente mecánica del comportamiento. Las orcas con frecuencia no consumen a la presa inmediatamente después de capturarla. El grupo puede pasar 20 o 30 minutos manejando el cuerpo, pasándolo de un individuo a otro, dejando que los jóvenes del grupo interactúen con él. Ese comportamiento tiene una interpretación funcional en términos de aprendizaje. Los individuos jóvenes que practican el manejo de una presa que ya no puede escapar desarrollan habilidades que necesitarán cuando tengan que controlar por sí mismos a animales que sí pueden. Pero la duración y la consistencia del comportamiento sugieren que puede haber además algo que los etólogos no tienen todavía las herramientas para medir. Las cacerías que fracasan son una parte importante de la historia. No todos los lavados por ola terminan con la foca en el agua. Algunas focas resisten todas las pasadas sin caer o consiguen llegar a otro floe antes de ser capturadas. En días de baja densidad de focas sobre el hielo, el grupo puede intentar entre 10 y 15 ataques antes de conseguir uno exitoso. El tiempo y la energía invertidos en esos intentos fallidos son parte del costo de esta técnica, que requiere la coordinación de varios individuos grandes durante minutos por cada intento. Un grupo que ha pasado varias horas sin éxito se ve observado en los registros, haciendo algo que los investigadores interpretan con precaución: descansar brevemente en formación compacta antes de reanudar la búsqueda. No hay manera de saber qué proceso interno precede a ese descanso, solo hay la conducta externa. En las mismas aguas donde las orcas del tipo B esperan a que el hielo libere a sus presas, la foca leopardo lleva su propia estrategia de emboscada. Con una anatomía construida para inspirar incomodidad. La cabeza de una foca leopardo adulta es reptiliana en su forma, plana, alargada, con una boca que puede abrirse hasta 160 grados y con dientes que en la parte anterior son caninos largos diseñados para sujetar vertebrados en movimiento, y en la parte posterior forman un sistema de cúspides entrelazadas que funciona como filtro para el krill cuando las presas más grandes no están disponibles. Un animal de 3 metros y 400 kilogramos, que puede ser a la vez el predador de pingüinos más eficiente de la Antártida y un filtrador de plancton, dependiendo de lo que el océano ofrezca esa semana. La foca leopardo caza sola. A diferencia de las orcas, que construyen su eficiencia sobre la coordinación del grupo, la foca leopardo lleva su ventaja en el cuerpo individual. La velocidad en el agua, que puede alcanzar los 40 km por hora en ráfagas cortas, la agilidad en 3 dimensiones que le permite seguir los giros de evasión de los pingüinos en inmersión, y una capacidad de mantener la persecución que la mayoría de los pingüinos adultos con experiencia pueden superar, pero que los jóvenes sin experiencia raramente consiguen. La posición que adopta para cazar pingüinos es la de emboscada estática. Bajo el borde del hielo, donde los pingüinos se lanzan al agua, inmóvil en la penumbra, sin emitir ningún sonido que pueda ser detectado por los sensores auditivos del ave sobre la superficie. Un pingüino que entra al agua sobre la posición de una foca leopardo en espera tiene entre 1 y 2 segundos entre el momento en que detecta la amenaza y el momento en que ya no tiene opciones. La foca cierra esa distancia en menos de un segundo. La muerte no es siempre inmediata.
La foca sujeta al pingüino por el pecho o por una aleta y lo lleva a aguas más abiertas donde puede manipularlo. La técnica de sacudida, agitando el cuerpo del pingüino violentamente contra la superficie del agua hasta que la piel y las plumas se separan del cuerpo, puede durar entre 5 y 15 minutos. Desde una embarcación cercana, el proceso es visible con suficiente detalle como para que los investigadores que lo registran describan la experiencia con un vocabulario que va más allá de la observación aséptica. La foca leopardo también muestra una curiosidad hacia los humanos que resulta difícil de clasificar en términos de comportamiento depredador convencional. Los fotógrafos submarinos que han trabajado a pocos metros de estas focas describen encuentros en los que el animal pasa de la inspección cercana a la retirada brusca sin señales previas detectables, y en los que la proximidad que la foca tolera o busca supera con frecuencia la que cualquier evaluación racional del tamaño relativo de los dos animales haría esperar. En las aguas abiertas al norte del hielo pack, las orcas del tipo A llevan a cabo el tipo de caza que los datos de telemetría y los registros hidroacústicos de las 2 últimas décadas han permitido documentar con un nivel de detalle que hubiera sido imposible con las técnicas de observación directa desde embarcación que dominaron los estudios de campo anteriores. La ballena minke antártica es el cetáceo más abundante del océano austral, con una población estimada de entre 100.000 y 500.000 individuos dependiendo del método de estimación utilizado, con entre 8 y 10 metros de longitud y entre 6 y 10 toneladas. Es significativamente más pequeña que las jorobadas o las ballenas de aleta que también frecuentan estas aguas. Su comportamiento ante los grupos de orcas que las cazan es activo y complejo. Cambia de dirección de manera brusca, se sumerge a profundidades que las orcas pueden seguir, pero que suponen un costo energético elevado para la persecución, y produce vocalizaciones en el rango de los 20 a 200 hercios durante los episodios de caza que los investigadores han clasificado como distintas de las que emite en contextos de comportamiento normal. Una caza exitosa de ballena minke por un grupo de orcas del tipo A puede durar entre 1 y 4 horas. El grupo mantiene a la ballena en movimiento continuo, bloqueando cualquier intento de descenso prolongado que le permitiría descansar en profundidad, y atacando las aletas y el pedúnculo caudal para reducir progresivamente su capacidad de propulsión. Los registros de telemetría de ballenas minke equipadas con transmisores durante episodios de caza muestran una reducción gradual de la velocidad media de natación a lo largo de la persecución, con cambios de dirección cada vez menos bruscos a medida que el agotamiento se acumula. La ballena no pierde velocidad máxima de golpe, la pierde poco a poco durante horas, mientras las orcas mantienen la presión en relevos que reducen su propio gasto energético individual. La comunicación acústica dentro del grupo durante estas cacerías es más intensa y más variada que en los periodos de descanso o desplazamiento. Los hidroacústicos que han analizado grabaciones de eventos de caza de orcas del tipo A identifican secuencias de llamado de alta frecuencia que no tienen equivalente en el repertorio de socialización del grupo y que aparecen de manera consistente en momentos específicos de la secuencia de caza. La hipótesis de que esas secuencias codifican información táctica sobre la posición y el movimiento de la presa es plausible, pero no está verificada con el nivel de evidencia necesario para considerarla establecida. Lo que sí está establecido es que los grupos que incluyen hembras adultas de más de 20 años tienen tasas de éxito en la caza de minkes significativamente mayores que los grupos de composición más joven. El reparto de la ingesta después de una caza exitosa sigue el patrón documentado en otras poblaciones. Las hembras dominantes y sus crías acceden primero a las partes más calóricas de la carcasa, la lengua y la grasa subcutánea, mientras los machos adultos esperan. Ese orden no se mantiene por coerción física activa en la mayoría de los casos observados. Simplemente ocurre como si cada individuo del grupo conociera su posición en la secuencia y la aceptara sin necesidad de que se le recuerde. El pingüino más grande que existe tiene el ciclo reproductivo más incongruente con su entorno de todos los vertebrados antárticos. Cría en invierno. En el continente más frío del planeta,
cuando las temperaturas en las colonias del interior costero pueden caer a 40 grados bajo cero con vientos que superan los 100 km por hora. Los machos de pingüino emperor se agrupan en colonias que pueden reunir a varias decenas de miles de individuos para incubar un único huevo sobre sus patas, bajo el pliegue de piel abdominal, durante aproximadamente 65 días. Las hembras que pusieron ese huevo en otoño llevan 4 meses en el océano, alimentándose. Volverán cuando el huevo eclosione. La razón de ese timing es la aritmética de la supervivencia del pollo. Un pollo de emperor necesita entre 5 y 6 meses para completar el desarrollo de las plumas impermeables que le permiten entrar al mar. Si el ciclo empezara en primavera, los pollos estarían todavía sin plumas impermeables cuando llegara el siguiente invierno. Criando en invierno, los pollos están listos para el océano cuando llega el primer verano de sus vidas. El precio de esa decisión temporal lo pagan los machos con hasta un 40% de su masa corporal. Durante los 4 meses de incubación, no comen. Viven de las reservas de grasa acumuladas en los meses previos. Su única fuente de calor es el grupo. La formación compacta de miles de machos, conocida en la literatura científica como huddle, genera calor colectivo suficiente para que la temperatura en el interior del grupo supere en 40 grados a la temperatura exterior en los peores temporales. El grupo rota de manera continua, con los individuos de la periferia desplazándose gradualmente hacia el interior y los del interior pasando a la periferia. No hay ningún individuo que coordine esa rotación. Surge de las respuestas individuales de cada animal a la temperatura que siente. Cuando el frío en la periferia se vuelve insoportable, el individuo se empuja hacia el interior. Cuando la temperatura interior se vuelve cómoda, la presión de los que vienen desde fuera desplaza al individuo hacia posiciones más periféricas. Un termostato colectivo sin control centralizado, funcionando con la misma eficiencia durante 4 meses de oscuridad polar. Cuando las hembras regresan desde el océano con el buche lleno de pescado y krill semidigerido para el pollo recién nacido, el encuentro entre la madre que llega y el padre que espera se produce mediante reconocimiento vocal. Cada adulto de esta especie tiene un llamado individual único, reconocible a distancia, incluso en el ruido de una colonia de decenas de miles de animales vociferando simultáneamente. Los pollos desarrollan sus propios llamados únicos desde las primeras semanas de vida, y los padres los reconocen con precisión entre el caos acústico de la colonia. Bajo el agua, el pingüino emperor es un animal completamente diferente del que se arrastra sobre el hielo. Sus aletas generan propulsión mediante el mismo principio aerodinámico que las alas de un ave voladora, pero en un fluido 800 veces más denso que el aire, lo que convierte cada movimiento en un ejercicio de potencia pura. Puede alcanzar velocidades de hasta 15 km por hora, bucea hasta 550 metros de profundidad, contiene la respiración durante más de 20 minutos. En el agua, es uno de los depredadores de peces y calamares más eficientes del océano austral. Los pollos que en su primer verano se acercan al borde del hielo para lanzarse por primera vez al mar no tienen ninguna de esas capacidades todavía. Su apnea máxima es de 4 o 5 minutos. Su velocidad es una fracción de la del adulto. Y en los bordes del hielo, en los meses de mayor concentración de pingüinos, las focas leopardo llevan semanas posicionadas exactamente en ese punto. La mortalidad de los pollos jóvenes en las primeras 2 semanas de vida marina es la más alta de toda su existencia posterior. Los que sobreviven ese periodo son los que tienen el sistema inmunitario suficientemente desarrollado, los músculos suficientemente fuertes y la suficiente suerte geográfica de lanzarse al agua en un punto donde la foca leopardo no estaba posicionada esa mañana. Los que no, alimentan al predador que llevaba semanas esperando que el invierno terminara. El sistema que conecta el fitoplancton con las orcas, con las focas, con los pingüinos y con los cetáceos migratorios lleva funcionando sin interrupción desde mucho antes de que hubiera ojos humanos para observarlo.
Es un sistema construido sobre la estabilidad de las condiciones físicas del océano austral, la temperatura del agua, la extensión estacional del hielo, los patrones de afloramiento de agua profunda que fertilizan la zona fótica. Durante millones de años, esas condiciones variaron dentro de rangos que el ecosistema podía absorber y compensar. Las glaciaciones sucesivas del Cuaternario alteraron la extensión del hielo y la temperatura del agua, de maneras que reorganizaron las distribuciones de las especies. Pero los cambios ocurrieron en escalas de miles de años que permitían ajustes graduales en la biología de las poblaciones. Lo que está ocurriendo ahora ocurre en décadas, y el ecosistema antártico no tiene mecanismos de respuesta calibrados para esa velocidad. El océano austral ha absorbido entre el 70 y el 90% del calor adicional que los gases de efecto invernadero han atrapado en la atmósfera desde el inicio de la industrialización. Esa cifra no es abstracta, se traduce en algo concreto. El mínimo de extensión del hielo marino antártico en el verano de 2023 fue el más bajo desde que existen registros satelitales, con una diferencia respecto a los valores históricos del periodo anterior de varios millones de kilómetros cuadrados. La cara inferior del hielo, que el krill juvenil necesita para sobrevivir al invierno, se redujo de manera proporcional. Menos superficie de hielo en invierno, menos refugio para el krill juvenil, menos individuos que alcanzan la talla adulta el verano siguiente, menos recurso disponible para las ballenas, las focas y los pingüinos. La cadena es directa, y los datos de seguimiento de las poblaciones que dependen de ella lo confirman con una consistencia que los investigadores que los analizan describen como inquietante. Los pingüinos emperor son el indicador más visible. Sus colonias necesitan hielo marino fijo que permanezca estable desde que los adultos llegan a criar en otoño hasta que los pollos completan su muda en primavera, un periodo de 6 a 7 meses. Si el hielo se rompe prematuramente, antes de que los pollos tengan las plumas impermeables, la consecuencia no es la reducción parcial del éxito reproductivo, es la pérdida total. Todos los pollos de esa colonia ese año. En varios años recientes de deshielo prematuro, colonias que habían criado con éxito durante décadas registraron mortalidad de pollos del 100%. El seguimiento satelital de las colonias ha documentado el abandono de puntos históricos de cría y el intento de reubicación hacia zonas de hielo más estable en desplazamientos de decenas o centenares de kilómetros. Ese proceso de reubicación tiene un límite impuesto por la geografía del continente. No hay un número ilimitado de puntos con las condiciones necesarias, y las colonias que se reubican compiten con las que ya estaban en los mejores emplazamientos disponibles. Las orcas no perciben este proceso en la escala en que lo registran los satélites. Lo que perciben, temporada a temporada, es la variación en la disponibilidad de sus presas habituales. Menos focas sobre los floes en las áreas donde antes había muchas. Más tiempo de desplazamiento para localizar concentraciones de pingüinos. Colonias más pequeñas en los puntos que antes ofrecían capturas predecibles. La respuesta conductual de los grupos de orcas a esas variaciones es la que la biología les permite. Ampliar el territorio de búsqueda, ajustar los patrones estacionales de movimiento, explorar áreas nuevas. Pero cada ampliación del territorio supone un mayor gasto energético de desplazamiento, que a su vez requiere mayor ingesta, que requiere mayor éxito de caza, que requiere más tiempo de búsqueda activa. El ciclo se cierra sobre sí mismo con consecuencias que los investigadores siguen midiendo. El Tratado Antártico de 1959 y el Protocolo de Madrid de 1991, que convirtió a la Antártida en reserva natural con prohibición de explotación de recursos vivos, son los instrumentos de protección más abarcadores que se han aplicado a ningún ecosistema en la historia de la legislación ambiental internacional. Nadie extrae krill industrialmente en el núcleo del océano austral protegido. Nadie caza ballenas en las aguas al sur del paralelo 60 sur, excepto en los márgenes del acuerdo que Japón mantuvo durante décadas bajo la figura de investigación científica. La Antártida está más protegida de la explotación directa que cualquier otro ecosistema del planeta, y ese nivel de protección
no puede hacer nada contra la temperatura que sube en el Atlántico Norte, ni contra el metano que se libera del permafrost siberiano, ni contra el dióxido de carbono que los océanos tropicales absorben y que cambia su química. La Antártida es el sistema de almacenamiento de frío del planeta, y el planeta se está calentando por razones que ocurren a 10.000 kilómetros de sus costas. El verano antártico tiene una cualidad de luz que los fotógrafos y los científicos que han trabajado en estas latitudes describen con la misma dificultad para encontrar el vocabulario exacto. El sol a las 2 de la mañana, rodando a ras del horizonte sin llegar a ponerse, proyecta una luz horizontal que convierte las superficies verticales en algo brillante y las superficies horizontales en algo dorado. El hielo bajo esa luz no es blanco, es naranja en un momento y rosa 10 minutos después. El agua entre los bloques de hielo a la deriva refleja ese cielo con una fidelidad que hace difícil distinguir el original del reflejo. En algún punto de esa extensión de luz y hielo, los grupos de orcas del tipo B se desplazan entre los floes buscando las concentraciones de focas que las condiciones del viento y la corriente han determinado que están hoy en un lugar que ayer no era el mismo. Los animales del grupo se mueven en formación, con los individuos más jóvenes en el centro y los adultos en los flancos, en un patrón de desplazamiento que los investigadores han aprendido a reconocer como diferente del que adoptan cuando simplemente se trasladan de un área a otra. Cuando el grupo está buscando activamente, la formación tiene una geometría específica. Cuando simplemente se desplaza, esa geometría se disuelve. En algún otro punto, un grupo de focas cangrejeras duerme sobre un floe. No saben que las orcas están buscando. No tienen manera de saberlo hasta que la primera ola llegue al hielo bajo sus aletas. Y en las aguas más abiertas al norte, una ballena minke sube a respirar cada 6 o 7 minutos con la regularidad de un metrónomo biológico, sin saber si las orcas del tipo A, que llevan 2 semanas en el área, están en este momento a 2 kilómetros o a 20. El océano austral es el lugar más inhóspito del planeta para los seres humanos. En él, la exposición al agua sin protección es fatal en minutos. Las tormentas pueden hacer imposible la navegación durante semanas. Y en invierno, la oscuridad es total durante meses. Es también, por esas mismas razones, el lugar del planeta donde los ciclos biológicos se han desarrollado con menos interferencia humana directa que en cualquier otro punto de la biosfera. Todo lo que vive en él, el krill que sobrevive bajo el hielo en la oscuridad, la foca de Weddell que mantiene abierto su respiradero, cerrando el hielo con los dientes, el pingüino emperor que pasa 4 meses sin comer en temperaturas que matan a cualquier otro animal expuesto a ellas, la orca que coordina a 6 o 7 individuos para crear una ola que voltee un floe con la precisión suficiente para no dar tiempo a que la foca salte al agua demasiado pronto, todo eso tardó millones de años en construirse. El krill que raspa las algas bajo el hielo en la oscuridad de agosto no tiene conciencia de estar sosteniendo el sistema más complejo y más productivo de los océanos polares. La foca que duerme sobre el floe no tiene conciencia de que su posición sobre ese hielo específico va a determinar si las orcas que vienen de sotavento la encuentran antes o después de que el viento cambie. La orca que nada en el interior de la formación no tiene conciencia, en ningún sentido verificable, de estar participando en la transmisión de una técnica que sus descendientes usarán dentro de 50 años. Pero el resultado de todo eso es un ecosistema que funciona, que ha funcionado sin pausa durante más tiempo del que existe cualquier registro humano de nada, que produce más vida por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro océano del planeta, a pesar de ser el más frío y el más oscuro durante la mitad del año. La Antártida no necesita que los humanos la protejan de sí misma. Lleva millones de años haciéndolo. Lo que necesita es que dejemos de cambiar las condiciones desde fuera.